vigilante el monte con las alas coloradas. Nosotros llegamos aquí al municipio de Nezahualcóyotl en 1967, cuando todo esto era pues un llano totalmente, era un llano baldío, que usted caminaba, vamos a ver, de aquí a las 7 o de ahí a Texcoco al bordo de Sochaca. Había una que otra casita, pero era más seguro que ahorita. Mucho más seguridad había porque dice, yo voy a traer el recaudo, voy a la Merced y le encargo. Y cuando usted llegaba a su casa, su casita de lámina estaba igual y no pasaba lo que hoy pasa. Que hoy está muy bien, dice, bardeado y todo, y se acaba todo. Al verlo, pues yo me sorprendí, dije, bueno, pues ¿cómo es Nezahualcóyotl? Si es pura tierra, es puro llano. Yo pensaba ver muchos edificios, ¿no? Muchas casas, pero ya se fue formando a través del tiempo. Me tocó ver, por ejemplo, la Villada, que era un talú, cuando llovía, tardaba como 6 meses para secarse el agua. La Villada, la Sor Juana, la Nesa, la Cuarta Avenida, todas esas partes me tocó ver, que era un lago superficial. Ese de la Villada se reflejaba el Peñón Viejo. Para mí es un gran municipio que lo considero como si fuera, o más bien es mi segunda patria, a pesar de donde yo nací, del estado de Oaxaca. Empezamos a buscar cosas, traíamos en la cabeza lo que era pues parte de la pintura, la escultura, porque yo desde muy pequeño empezaba a hacer escultura ahí cuando cuidaba a mis borregos. El río había mucho barro rojo, amarillo, gris, hasta verde. Y juntaba como masa, lo hacía, lo bajaba al río, lo mojaba, lo jugaba y hasta que lo hacía, ya quedaba la figura y entre mi manera loca decía, pues voy a exponer ahí junto a una piedra. Y a mí me revelaba gente de ese lugar que llegaba a ver mi obra. Y ya que pasaba el rato, ya me iba y los volví a echar al agua, el agua se lo llevaba como la corriente se llevaba, veía cómo se llevaba el barro, el material y hasta allá. Pero y así ya nos íbamos a seguir cuidando a los animales. Pero llegamos aquí y le digo, bueno, pues ya se va metiendo ese gusanito. Y en 1977, desde el 76, conocí yo a Tacho, a Epitacio Álvarez de León, ahí por la avenida Chimalhuacán. Y me llaman, dice, oye muchacho, ¿tú no pintas? Digo, pues no, me gusta la escultura. Dice, pues queremos gente que trabaje, que quiera trabajar, pero ¿dónde? Pues dice, vamos a empezar a trabajar todos. Está bien, pues vamos a hacerlo. Y yo hice una pintura porque era el aniversario del municipio. Y allí, como pude, hice una pintura y la llevé a la exposición. Y después ahí ya llega Fabián Valladares y le digo, oiga, ¿por qué no hacemos una escuela de pintura? Dice, sí, ¿y quieres, de verdad te interesa? Digo, sí. Dice, ¿qué edad tiene? Digo, pues como 27 años. Dice, no, pero eres muy chavo. No le hace, digo, pero pues, a mí me llama mucho la atención esto. Me gusta de por sí. Dice, bueno, vamos a hacerla. Y de ahí fue donde empezaron pláticas, que cómo le vamos a hacer, o dónde nos vamos a meter. Ahí estuvimos algún tiempo, bajo los corredores de la plaza donde están las pirámides. Hoy ya todos tienen pared, pero en ese tiempo estaba descubierto los arcos. Fuimos a hablar con Eleazar García Rodríguez, un pelón que le faltaban como 2 años para terminar el trienio de ese tiempo. Y sí, dijo, sí, bueno, pues nomás que vayan a escombrar porque yo no tengo gente. Ok, ya fuimos. Pero estábamos oscuro, no había luz. Ahí pasamos la primera Navidad en esos años. Compramos un pollito rostizado que será chiquitito, sí. Éramos varios.
una lata de chiles y 1 kilo de tortillas. Pero no me arrepiento porque lo que se hizo es un buen logro para esta ciudad, que es tan importante, creo yo, y joven como es esta ciudad, para mí es tan importante que la cultura esté en un primer plano y que sea una base de una estructura cultural a nivel mundial. Porque hay mucho artista, mucha persona que lo ha estado manejando, pero gracias a ese esfuerzo de cáete y levántate, pero se hizo pues maravilloso. Y después de, ya que estuvimos ahí, tuvimos que ir a Toluca. Salíamos de aquí a las 5 de la mañana, ahí en San Isidro Circunvalación. Tomábamos un carro que se llamaba Herradura de Plata, un carro rojo, como los chimecos de aquí. Pagábamos 3.50 por cada uno, era 7 pesos por los dos. Llegábamos a Toluca casi alboreando la mañana, le decía Elías, rayando el sol. Íbamos llegando a Toluca con el frío, pero yo no sabía que había un volcán. Y yo ves iba con mi camisa nada más, sin dinero, con el poquito dinero que lográbamos juntar para según almorzar. Ahí el almuerzo nos costaba, creo, 5 pesos. En ese tiempo fuimos a ver al gobernador, que era el doctor Jorge Jiménez Cantú. Nos íbamos a formar los viernes de cada fin de mes, que se daban las audiencias para, según mejoras del Estado de México. Pues Fabián Valladares Santa, sí, yo a su lado, pero yo era muy chavo. El señor ya era de mucha experiencia, mucho respeto. Y le decía al gobernador, pues queremos hacer una casa de cultura, gobernador, pero estamos haciendo esta lucha. Y el gobernador dice, bueno, pues vamos a ver el presupuesto. Y ya fue pasando el tiempo, y la última vez que fuimos, ya también hablamos con él, pero ya llega García en el 79 y gana la presidencia. Lo primero que le dije fue que queríamos una casa de cultura. Miren, dice, vamos a hacer lo posible, dice, a eso vengo, vamos a trabajar. Quiero trabajar. ¿Y dónde están? ¿O cómo? Dice, allá. ¿Y cómo viven? ¿O cómo está ahí? Pues estamos a oscuras, no tenemos nada. Ok, ya. Nos puso la luz, ya. Ahí estuvimos. También ahí se agregó la maestra Conchita Soto de Alanís. Ahí estuvo con nosotros también un rato. Ella también le hizo una comida a García, unos bisteces encebollados con cebollitas, y fue ahí en la escuela a comer el licenciado. Ese hombre no tenía una cierta presunción, era muy buena gente. Y ya, entonces todo eso yo creo fue tomando en cuenta él también, que se tenía esa necesidad para la escuela. Y la escuela, entonces se le pusieron ahí de artesanías gratuitas. Ese todavía era el último año de Eleazar, ya en los últimos meses, que se fue a inaugurar ya la escuelita. Y García va a inaugurar esa exposición de alumnos. Y ahí llegaron, se vistieron de bailarinas y bailarines y gente del medio cultural en ese tiempo, que ya eran unas personas mayores. Hubo un señor que prestó algunos cuadros de acrílico, que tenía un retrato grande como ese de Reyes Heroles en ese tiempo. Ahí también les pone Lázaro Galicia, un jarrón. Y Lázaro Galicia pues es muy chamaco. Y pues de ahí dije, bueno, ok, esto va caminando. Pero nunca pensé tropiezos, cosas que en el camino del artista, del pintor, del escultor llegaran a querer, pues, quitarlos del camino, ¿no? Pero yo fui muy necio hasta ahorita. Y ahorita digo, bueno, ahorita me vale porque ya tenemos una experiencia y sabemos cómo hacer un camino y cómo saber caminar en la cultura. Y así va pasando el tiempo, ya se hace la Casa de la Cultura del municipio de Nezahualcóyotl, sí, de la Cuarta Avenida.
y Francisco Zarco. Y el 8 de marzo de 1980, a mí me toca pues inaugurar esa casa. Llega el gobernador Jorge Jiménez Cantú con el presidente José Luis García García y se hace la inauguración ya formal. En ese techo pues me dio abrigo por muchos años. Casi fue más mi casa que mi propia casa, que aquí donde están ahorita, ¿no? Pero esa fue casi mi casa en la cultura, en momentos a veces muy buenos, como muy malos, porque hubo gente en el camino que quería torcer las situaciones, que decía, pero ¿qué vas a hacer? Tú eres solo, tú aquí nadie te apoya. Digo, pues a mí qué me interesa, ni me importa. Vamos a ver qué hacemos aquí adentro de esta casa, porque esta casa debe trabajar. Es un caseronón, amigo, caseronón. Nada. En ese tiempo olían las paredes a yeso fresco. Cuando ya José Luis empezaba a meter muebles, a traer libros de la biblioteca, a traer esos de cine, personal de intendencia, porque García decía que esa casa la quería ver un espejo. O sea que limpiaban hasta los vidrios de a la calle todos los días y de adentro el piso. Así fue el inicio, el principio de los primeros alumnos que llegaron en esa casa de cultura. Fue Jacqueline Soto Estrada y Engelbert Soto Estrada. La niña tenía como 9 años, el otro como 7 por ahí. Y va pasando el rato, llegan más, y a través del tiempo llega Susana Velasco Hernández. Pues también ahí estuvo casi como 3 años para trabajar con nosotros. Ella estaba estudiando, creo, la prepa, y dice, es que quiero estudiar esto. Pues sí, vete a la Esmeralda, ya te terminaste la prepa. Y cuando la veo ya como el zaguán viene entrando con un papel así, y va, brinca y brinca, y digo, ¿ahora qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué hiciste? ¿O qué vas a hacer? No, maestro, vea, me quedé. Y pues qué bueno, qué bueno. Pero sí te voy a decir, y te voy a pedir un favor, que hasta cuando ya tengas un título regreses conmigo y digas, ya terminé la carrera. Y así fue. Esa gente se quiere, esa gente queremos aquí, porque tú eres salida de mi taller. Perdón, ella fue pintora. En el 91 llega ahí, fue directora por 21 años de la Casa de la Cultura. Me hace partícipe del equipo. Se empezó a trabajar duro, duro, duro. Y de ahí ya va llegando más gente. Pero el alumno que llegaba conmigo tenía esa capacidad del trabajo inmediatamente. Inmediatamente agarraba la onda, como se dice, y trabajaba. Y hacía, dibujaba, pintaba, hacía sus líneas, sus rayas. Y lo hacía bien. 1 mes, 2 meses, 3, y ellos eran aplicados, yo les cargaba calor. ¿Sabe qué? Esto lo quiero, pero mucho mejor. Y no quiero goma, quiero puro lápiz. Y quiero esto, quiero limpieza. Y fíjese bien cómo está su modelo, su medida, si vamos a trabajar. Sí, maestro. Y eran excelentes trabajadores. Por eso de ahí me cae el 20 y dije, ah, caray, esto es maravilloso, porque el alumno es un gran trabajador y tiene ese poder de quererlo hacer. Y muchos ahí llegaron. Por ejemplo, está Eric Vázquez Ornelas, que también es egresado de la Esmeralda, es escultor de la Esmeralda. Este Tobar también sale de ahí, de la escuela número 3 de Bellas Artes. Por ejemplo, tuve a un Federico Centeno Cruz muy bueno para pintar. El Chepe, yo llevaba 6 cuadrotes de metro por metro, de pura sepia y sanguina, porque ese cuate se bebió la sepia y la sanguina en un 2x3. Le gustó tanto que se endiosó con esa técnica, y esa técnica llevó a presentar ahí y pasó el examen. Y en ese tiempo conocimos alumnos
es muy buena. Una tal Acela también que es maestra, pero también es una pintora muy buena. Y da la casualidad o la mala suerte que también es oaxaqueña, la mujer. Por ejemplo, hay un Rodrigo Ortiz Bernal, ese llegaría como de 8 años ahí al taller y el primer día que llegó fue juguetón. Hace 3 años mis alumnos hicieron una exposición en la Casa de la Cultura de sus propios trabajos que se hicieron en esos tiempos de ahí en la Casa de la Cultura. Entonces se juntaron un total de 60 obras. 36 años estuvimos ahí en esa Casa de Cultura trabajando. Que difícilmente va a volverse a repetir por otras cosas, o quién sabe, solo que hay una gente que de verdad también le interese y quiera mover esos hilos para quizás acomodarse, acomodar esos hilos y acomodar a la gente que va a trabajar. Porque también eso sería lo principal, las bases de cómo el inicio que se empieza, el inicio es total para hacer un trabajo pues de lo que es la cultura, ¿no? De lo que es la cultura y más para este municipio, que ahora a lo mejor debe ser mucho más exigente, pero también se debe ver esa capacidad, se debe ver esa tenacidad, se debe ver técnicas, se debe ver formas del trabajo, varias cosas, conocimiento de materiales, la base del alumno, del pintor, del escultor, de que de ahí va a partir hacia adelante y que de ahí partirá quizás a otro lado, a otra escuela o algún otro lugar, pero que tenga un poquito de conocimiento para que vaya generando en su camino, vaya haciéndolo y lo vaya trabajando, lo vaya conociendo, lo vaya entendiendo. Porque esa es la misión más grande que el artista debe tener para la cultura, para el alumno, de cómo trabajar con ellos o por qué trabajar con ellos. Que no haya que se escabulla, no, debe ser un paso que dure, pero no trote que canse. Porque a paso usted dice va y se va trabajando, se va haciendo. Y el camino se va a la meta que se va a llegar es hasta allá. Poco a poco se logra hasta donde usted quiere llegar. Pero antes debe haber una motivación, que uno esté satisfecho y que tenga usted esa seguridad de ir hacia adelante, pero jamás a retroceder, porque se voltea atrás y el camino está vacío, el camino está solo, en ese camino no hay nada. Quizás ese después, a través del tiempo y la distancia y las horas y los movimientos, ese camino se pierde. Ese camino de la cultura se pierde. ¿Por qué razón? Porque no hay nadie que dice, esta raya la vamos a hacer y se queda aquí atrás para que la miren los otros, para que la vean los demás, que de ahí empezamos y llegamos hasta allá. No nada más llegamos por llegar, sino buscamos ciertos caminos, ciertas cosas para estar en este lugar donde hoy existe la cultura. Sería como un santuario de tantas técnicas, de tantas formas y de tantos pintores que hoy han culminado esta ciudad. Y qué bueno porque esta es una gran ciudad que se dice que hay gente todavía que tiene esa capacidad de respetar el arte, de lo que es la cultura, de lo que es ese medio informativo al mundo, el color, la línea, las formas, las técnicas, el grabado, la escultura, el vaciado, el molde, tanto trabajo que sí el artista está obligado a aprender y a trabajar, porque eso sí debe estar bien con su trabajo que él está desempeñando y que conoce y que debe
desempeñar ante los demás. Eso es el compromiso que el artista debe tener con los que están a su alrededor, que es el alumno, que el tiempo o la hora, 2 horas o una semana o un mes o un año estuvieron con uno. Pero que yo soy de esas gentes que se lleven dentro, muy dentro, lo poco que se aprendió, pero es muy sustancioso. Si no se lleva en la mente poco, porque esto se tiene que mover. Se tiene que seguir moviendo por todos lados y cada lado para entender qué es lo que se está haciendo. Y qué vamos a trabajar hoy o mañana o pasado para que el alumno cada día él tenga otra visión de su trabajo. Tenga un sentimiento totalmente creativo, que lo haga una persona culta y que de ahí estudie, haga, pero que tenga un verdadero camino a seguir. Ese fue el medio en que un servidor se descubrió esos hilos mágicos, esos hilos que no tiene dificultad jalarlos, pero hay que saberlos jalar porque se revientan, se acaban. Pero cuando se guardan en un lugar sagrado, se tienen, están presentes ahí. No están destruidos ni se han quemado. Solo cuando uno ya muere, se acabó la historia, se acabó todo y se acabó todo lo que se sabía. Pero mientras no, las cosas siguen acomodadas y desde allí, pues se vuelve trabajo. Se vuelve como una melodía, como un sonido, como el viento cuando silba, como cuando se mueve un árbol, se oye ese movimiento. O el agua cuando se oye también que corre, que camina, la cascada. O cuando el sol se nubla, cuando el sol sale del oriente con una luz divina, una luz que está iluminando al mundo y que ilumina sobre todo a la naturaleza y que convierte al agua al pan de cada día, porque se da sed, porque es la vida del ser humano. Así como eso es el arte, la cultura, pero hay que saberla equilibrar y hay que saberla, pues, estar al lado de eso, que cuesta un poco de trabajo y mucho, pero escoger esa belleza que la naturaleza lo hace ver a uno cada día, cada minuto y con esa fortaleza que la divinidad sagrada del tiempo le ha regalado. A los que pues nos hemos dedicado a esta situación, hemos conservado una experiencia. Por ejemplo, por mi estado ahí, cuando yo subí a Monte Albán, donde quedé totalmente, como decía Lázaro, erizo. Me quedé así, casi boca abierta, porque ojalá hay unos frisos. Hay 2 lugares, por ejemplo, hay una cámara así, pero tendrá como 200 metros cuadrados o más, y luego arriba sube y hay otra. Y usted hace esto y repite en todas las paredes. Qué belleza, ¿no? Le digo, la naturaleza ha llegado a tener esa fuerza, ese vigor y tantas cosas que a veces uno como ser humano a veces no la entiende y a veces la llega a entender cuando ya pasó el tiempo y quiero retroceder o queremos retroceder. Por eso le digo, se voltea y el camino es frío, el camino está solo. Es como cuando llegamos a ser viejos, no hay nadie quien lo apoye, quien lo cuide, quien lo quiera, es lo mismo. Pero esto es cosa sagrada, es cosa pues que se queda uno a espera de tanto, de todo lo que las cosas hay, ¿no? La forma de la fortaleza.
que encierra ese lugar. Por ejemplo, por donde yo vengo, pues le digo, yo lo cuento, es una sierra, pero muy dulce para mí, la tierra. Yo cuando voy, pues me nutro pues, de muchas cosas. Es algo, una belleza que nadie va a decir, bueno, usted está loco, es mentiroso, pero digo, bueno, es que el ser humano cada quien siente su movimiento de vida, su movimiento de rotación, y así es el arte, así es la cultura. Se va rotando, se va haciendo una traslación y se va haciendo más cada día. Porque si esto se maneja como se debe manejar, las situaciones son diferentes cada día. Eso es la mayor parte de lo que es la cultura ahorita para este municipio tan grande. Para mí es sagrado, porque aquí nacieron mis hijas, aquí crecieron y aquí sigo viviendo y aquí estoy todavía. Seguir la cultura, que jamás se borrará de mi mente, el arte, la cultura, que a lo mejor sería el momento cuando ya dejemos de existir, ¿no? No es tan fácil que se borre todo lo que se hizo, lo que se llegó a hacer, con la gente, con los jóvenes de este municipio, con todos los quienes fueron mis alumnos y que ya tendrán que ser a más de 40 años, pues la cultura yo creo que va a seguir. Y espero que pintores que le interese, escultores, grabadores, gente que dedique el beneficio para esta ciudad, que lo haga con gran satisfacción, porque es muy bueno, es saber y dar sin recibir, pero hay que saber trabajar para no engañarse uno mismo ni engañar al alumno, sino que trabaje, que vea, que lo entienda y que siga adelante. Porque esa es la base principal de estas cosas. En este medio que fue muy difícil, pero pues no imposible. Aún todavía estamos dando fe. Hay cosas que se están recordando y que no van a ser cosas del olvido. Bueno, este debe estar, como se dice, guardado a lo mejor en un nicho, pero no con puertas. En un nicho que quede abierto, pero no para destrucción, sino para concepción de lo que es el arte y la cultura. Y que se vigile y que se tenga. Porque hasta a estas alturas debe haber, por ejemplo, en bibliotecas, por ejemplo, libros o videos donde se diga, donde se hable de quién fue esa persona para el municipio o para la cultura o para cualquier cosa. Pero no se hay, porque el medio no ha llegado todavía. Esos medios están oscuros, no hay un interés, pero bueno, esperemos que las personas que se interesen en esto y que lo van a hacer y que lo están haciendo, bueno, dejen ese testimonio ahí, porque ese testimonio va a ser válido quizás para otros tiempos, otros momentos que a lo mejor van a ser un poco más difíciles en la forma de entender la cultura, de entender el arte, ya no de plasmarlo, ya no de pintarlo, sino pues de ver esos videos, ¿no? Y comentarios que a lo mejor va a haber buenos, malos. Sí, es hora de que esto esté ahí y se cuide. Las cosas deben ir formando un patrimonio para que ese medio sea eterno. Y si el artista o esos jóvenes o las señoritas o la señora o el señor llega a ser un artista a remota edad, pues que lo conozca, que lo conduzca, que lo camine, que lo entienda, porque ese es un camino que la cultura ha puesto, que la cultura ha dejado, que el arte es un principio y que faltaría el final. Pero ¿quiénes verán el final? Aquellos que
que también tengan ese bien de, de hacerlo y de dejarlo ahí, en unos templos como se han hecho en la cultura, como la naturaleza lo ha descubierto. Falta mucho que hacer. Se dice, o los políticos han dicho, es que la cultura, pero se queda nada más afuera, a que todos los que están ciegos y que no ven el arte, lo empiezan a patear. Eso es una enfermedad para el ser humano, una epidemia, porque no ha entendido. Hay veces que entienden cosas diferentes, pero no, porque la cultura es una vocación que se hace, que se lleva y que se deja, pero sí ha estado en el olvido lo que es la cultura, totalmente desamparada la cultura. Se dice que hay lugares, pero esos lugares están ocupados por políticos y que esos lugares son negados a veces para los artistas y que no hay espacio, cuando se sabe que hay mucho espacio y que hay mucho lugar. Pero como aquellos no entienden qué es el arte, qué es la cultura y cuál es el medio de esos movimientos, de esas formas, de esa transformación, se hacen pelotas solos y no saben dar respuesta. Y no la entienden ni la entenderán en ningún momento. Al benemérito de las Américas, don Benito Juárez, que está en la avenida Adolfo López Mateos. Los políticos de cualquier partido iban y lo pintaban de blanco a la piedra caliza, que esa piedra no tiene una pintura, porque tiene un color de la tierra, un color natural, que ese color se lo dio la naturaleza, el sol, el agua, la luna, el viento, que se fundió, como si que ese lugar fuera un crisol, para de ahí despegar ese bloque de cantera, para que llegara a manos del escultor, a trabajar. ¿Pero cómo? Haga de cuenta que estaban calientes, que estaban tibias, por medio de que ese material llega de ese crisol. El cerebro de la persona que trabaja con cincel, con marro, pero está envuelto adentro de ese bloque. Porque cuando usted está trabajando en eso, se pierde, se olvida de este mundo, se va. Pero cuando se regresa a la normalidad, da mucho sentimiento, porque la gente lo ve mal, porque la gente lo patea, porque la gente dice, está loco, es un pobre X. Pero no sabiendo que ese escultor ahí está plasmando algo tan interesante, porque así lo está manejando sus reglas de su propia vida. Que ese Benito Juárez fue hecho por un escultor de Chimalhuacán. También él hizo un Nezahualcóyotl que está en la Casa de la Cultura. Ese lo llevó el licenciado Próspero, porque estaba ahí en Palacio, al lado norte. Ahí estuvo. Que ahora esa Casa de la Cultura ya no es del municipio, lo tiene Toluca. Y Toluca pues se hace bolas porque no invierte para Nesa. Se le ha dicho al municipio que lo pelee el presidente municipal y dice que sí lo va a hacer, pero no sabe, no hay cuándo. La forma de crear es tan importante, fue muy importante para mí en mi tierra natal, Monteverde, Oaxaca, donde yo nací, porque ahí hay barro amarillo, azul, rojo, negro. Empecé a manosear el barro, a mojarlo y a hacer esculturas. Por ahí guardo un hidalgo, que es una cosa muy pequeñita, pero está cocida cuando mi madre hacía el almuerzo, la comida, la cocía debajo del comal, que era la situación, pues, para mí más importante en ese momento. Cuando yo estuve ahí en la escuelita que se fundó, hace 40 años, ahí yo encontré un pedazo de tabique, que era el piso del Palacio Municipal, y de ahí me puse a hacer un coyote. Y así fuimos
adquiriendo la forma de cómo empezar a trabajar la escultura. Pero la escultura tiene cuerpo, tiene movimiento, tiene ritmo, como si fuera una bailarina, o cada parte donde está insertada la gurbia en la madera se siente la formación que se va trabajando, se va haciendo, y claro que no se pierde la vocación, sobre todo las cosas que se van haciendo con mucho cuidado para empezar a trabajar la escultura, porque es un poco mucho más delicado que la pintura. La pintura se borra, se tapa, pero la escultura no se puede remendar. Ser muy perfecto en ese momento, que a veces uno no lo es, pero en ese momento sí se requiere pues mucha paciencia. Por ejemplo, la madera, porque ya el modelado de plastilina, de papel, ya es otra la situación. Ahí pues se puede uno distraer, hablar, platicar, pero en esto no, hay que estar perfectamente pendiente en lo que estamos trabajando. Estas no fueron sacadas de un boceto, porque pues no, yo casi veía las cosas en el camión, en el vidrio donde yo me sentaba a observar, y ahí estaban casi toscas, pero ya estaban como usted las ve aquí. Y ya lo único que tenía que hacer es quitar con la gurbia, ver las profundidades que debe tener, y únicamente fue así. En el trabajo se iba haciendo una concepción de lo que es la escultura, y de ahí se iba profundizando, se iba trabajando hasta el resultado que se ha obtenido. Por ejemplo, hay piezas que tener que enhuecar también con la gurbia, con el mazo. Pues siempre toda la vida hay que estar parado para estar tallando o para estar modelando, es lo mismo. Llevaba a la pieza unas cosas de macizos ahí, de la misma madera, hasta que la madera estuviera totalmente, ya que estuviera realizada la pieza con una lija o con cualquier objeto que se le fuera a dar más forma, ya virtual en el aspecto de que tenía que hacerse pues bien. No es de que ya está en las manos, que ya está en la mente o que ya está ahí puesta, sino que es una gran búsqueda de trabajo y un interés y una disciplina que el escultor debe tener para así trabajar, y que participa también la madre naturaleza. Todo está dentro de esa forma, de esas intenciones, de esos rasgos, de esas cosas que se siguen trabajando. Y hay veces que todavía se puede trabajar, cuando uno dice, pues todavía no quedo satisfecho. Pues trabajamos con el bocote, que es de Michoacán, una madera fina, de varios colores. Esa madera es muy hermosa, pero pesa mucho y es muy dura. Hay que saberlo tratar con mucho cariño, como que si se tratara de un sabroso alimento para el espíritu, para el cuerpo. Eso. Cuando se empieza a trabajar con la gurbia, con el formón, con la uñeta, con la media caña, con toda esa herramienta de trabajo y con la ayuda del mazo, y la dirección que se va a obtener para trabajar, es algo muy interesante. Y esa madera pues es dura hasta el final. El trabajo es muy bueno porque se aprende cada hora, cada minuto, cada día. Se aprende las formas, se aprende los colores, se aprende dónde están las vetas a seguir para estar presente, dónde va a hacerse todas las formas que se trabaja, que esa madera le está dando,
para que represente a los que lo van a observar, a ver. Es como cuando se está haciendo un paisaje y se está tomando de la realidad con los colores, con el pincel, pues con el óleo, con el acrílico, la acuarela, con el wash, con todo eso, es casi lo mismo. Me gusta mucho más la escultura porque al verla ya empezando a trabajar, se siente que camina a los 4 puntos cardinales que tiene la Tierra, que tiene el mundo, y que se mueve. Y cuando se mueve hay tantas cosas que se aparece en la mente, en las manos, en los ojos y en el propio criterio del artista que lo está haciendo, que se remonta mucho más allá de lo que se vive, sino se hace pues mucho, ¿no? Tantas cosas que se perciben en el momento. Antes expusimos en el Jardín del Arte de San Ángel, de Sullivan, y también llegamos a Bellas Artes de Pachuca Hidalgo, en Casasola Sin Número. También ahí llegamos con obras de madera y mis compañeros del Jardín del Arte. Llegamos allá y pues gustó mucho la exposición y ahí nos quedamos a exponer como 2 meses. Eso pues a mí me llenó de satisfacción porque es Bellas Artes de Pachuca Hidalgo y para mí es un lugar muy sagrado. No lo comparo con una iglesia porque esto es más superior que una iglesia, porque eso tiene un calor, tiene una pasión más con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, con el sentimiento, con todas esas formas que tiene la cultura mexicana. Todo eso me ha hecho sentir y hacer y trabajar y transmitir a los demás qué es la capacidad del ser humano que puede hacer para que los demás vean y pongan a juego con su mirada, con su propio sentimiento y llegar a pensar o por qué esas esculturas forman parte del arte y por qué eso es una transformación al mundo divino, al mundo pictórico, que se ve, que se entiende y que se habla quizás con ellas, se platica. Bueno, esta pieza pasó en el Jardín del Arte el examen en San Ángel. Fueron 6 piezas de madera las que se fueron allá, las otras se vendieron y esta se quedó aquí y después se fueron a la Galería de Bellas Artes de allá del Auditorio Nacional. Ahí estuvieron cerca de 3 meses con otra que anda por ahí también muy chiquita que se llama El Mar en 1988 al fin de milenio ahí en el Museo de Arte Moderno de Toluca. Ahí estuvo expuesta, pero estamos pensando de exponer en mi propio rancho y de ahí llevarlo a mi municipio donde pertenezco. Que vean la obra, ¿no? De que se sale uno a buscar muchas cosas y hoy es el resultado de todo esto. Hoy es un logro, pero pues se fue trabajando con el tiempo, con las horas y de ahí pues nunca me despegué de dar clase a mis alumnos. La última vez que expuse una retrospectiva fue en los 30 años de trayectoria artística, en los 30 años de trabajo que estuve en el Centro Regional de Cultura. Fue en septiembre del 2010. Mi manera de pensar es esto, y esto me ha llevado a pensar, a hacer, a trabajar sobre todo, y ese es un camino
decidí desde muy joven, y hoy que estoy viejo no me lamento, porque hay más experiencia, hay un formato más diferente que hay que trabajar, y ya se puede obtener cosas de más resultado. Ya pasaron muchos años, casi 40 años, de este movimiento, que yo recuerdo como que si fuera ayer, antier. Fue maravilloso, fue fantástico. Pájaro carpintero, para trabajar se agacha, en que encuentra su agujero, hasta el